El mundo se encuentra a la expectativa de si es posible o no una escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo que tenemos al analista internacional Andrés Servín para que nos ponga bajo el contexto lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Hola, buenos días, gracias por acompañarnos y nos encantaría a nuestra audiencia que nos pusiera al día acerca de los últimos hechos que se han venido desarrollando con respecto a este conflicto. Estados Unidos asegura que no se sentará con Putin si llega a invadir Ucrania. La Unión Europea se reúne hoy para debatir posibles sanciones. ¿Qué está pasando? Se habló de una retirada de las tropas, luego Estados Unidos asegura que tiene evidencias de que esto pudiese ser una estrategia para invadir efectivamente Ucrania. ¿Qué piensa usted sobre todo esto? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. En este momento hay como dos situaciones paralelas. Una en donde se está tratando de sostener y reabrir el canal diplomático para una eventual cumbre entre Biden y Putin, y en esto está trabajando el presidente Macron, que ha dialogado con el presidente Putin y espera que Biden acepte esta cumbre. Eventualmente esto se produciría después del 24, después de la reunión del secretario de Estado Blinken con el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov. Esta es la vía más importante, a mi manera de ver, para poder avanzar en el sentido de algún tipo de negociación y de acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Y yo creo que hay un gran esfuerzo en ese sentido para generar un diálogo por parte del presidente Macron y de Francia y de algunos países europeos que están en la misma línea, y el mismo gobierno de Ucrania, que quiere sí reiniciar el diálogo y evitar una eventual invasión. Por otro lado, hay estas versiones extremadamente alarmistas. Yo no sé si no es parte de una estrategia muy específica de comunicación por parte de Washington, en donde se ha venido acumulando permanentemente acrecentando inclusive esta amenaza de que Rusia ya está por invadir, ya va a entrar en Ucrania, ya va a ocupar Ucrania. Y lo más reciente es que ayer mostraron unas fotos del movimiento de tropas rusas que no se estaban retirando, sino se estaban acercando a la frontera ucraniana, unas fotos provistas por la inteligencia estadounidense, planteando que, bueno, que ya en cualquier momento era inminente la invasión. Pero esto es como el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Tantas veces nos insisten Sí. con que viene la invasión, viene la invasión, viene la invasión, y cuando va a venir, cuando llegue en serio la invasión, ni nos vamos a enterar porque vamos ya a estar pendientes de otras cosas, ¿no? Bueno, ese es el cuadro de situación. Por un lado, yo diría, exacerbación de la confrontación, de la potencial confrontación bélica por parte de Estados Unidos, y por otro lado, el intento de desarrollar los canales de diálogos necesarios para poder avanzar con la diplomacia para poder resolver esto. Y si me da unos minutos, le digo cuáles son los niveles en los que se está desarrollando. No sé si disponemos de Sí, ese claro, tiempo. cómo no. Nos encantaría que nos explicara eso y que nos hablara también de por qué es tan estratégico Ucrania para Rusia. Bueno, para Rusia, vamos a empezar por el principio. Para Rusia es fundamental porque Rusia, primero, Putin está muy claro que quiere recuperar una presencia a nivel internacional de Rusia, si no de la misma calidad que de la Unión, de la URSS, de la Unión Soviética, por lo menos como un actor definitorio en el sistema internacional que está emergiendo. En este sentido, también quiere, por otra parte, preservar su área de influencia y evitar que en esa área de influencia penetren las fuerzas occidentales o la influencia occidental, o particularmente que haya algún tipo de adhesión a la OTAN como parte de la pérdida de la influencia rusa. Y este es el caso en Ucrania. Pero este es un nivel, yo diría, de las preocupaciones que se están dando en este momento. Empezando desde más arriba hacia más abajo, el primer nivel es que hay una reestructuración de los sistemas de balance de poder a nivel internacional, y en este marco tiene que haber algún tipo de diálogo, de conversación entre Estados Unidos y Rusia sobre el balance estratégico, y esto más tiene que ver con las capacidades estratégicas de cada uno. Este es un nivel. Un segundo nivel es el que tiene que ver con la reestructuración del sistema de seguridad, o la estructura de seguridad, o la arquitectura de seguridad en Europa. Para lo cual, si Rusia quiere, si no formar parte, por lo menos garantizar de que no se expanda y amenace a sus intereses.
Y aquí hay varios actores en esta rearticulación de la seguridad europea. Por un lado, Estados Unidos, que sí trata de seguir liderando a la OTAN y mostrarle a sus aliados europeos que es un factor determinante, que en todo caso tienen que seguir su liderazgo, y una serie de países europeos que tienen sus propias posiciones por razones que tienen que ver con la geopolítica, con la geoeconomía. Caso de Alemania, que tiene un interés especial de que se mantenga el gasoducto Nord Stream 2 para proveerlos de energía, que es muy importante, energía que proviene de Rusia, evidentemente. Y después hay toda una serie de situaciones dentro de la Unión Europea en donde hay posiciones con matices distintos. Una cosa son las posiciones de Alemania, de Francia, inclusive de Italia, y otra cosa son las posiciones de Polonia y los países bálticos que se sienten más amenazados por Rusia, ¿no? Son ex satélites de la Unión Soviética en su momento. Y finalmente el cuarto nivel es el nivel específico de la confrontación en Ucrania entre el gobierno de Ucrania y los separatistas rusos. Y ahí hay, yo diría, un gran vacío que se produjo porque se establecieron acuerdos en el 2014 y en el 2015, después de la situación en Crimea, que son los acuerdos de Minsk, por los cuales iba a haber, primero, un cese al fuego entre ambas partes, y segundo, se iba a desarrollar una serie de reformas políticas en el sistema político ucraniano para dar cabida a las dos repúblicas separatistas como repúblicas autónomas, pero como parte del Estado ucraniano. Y esto no lo cumplió, no se cumplió, y de hecho el presidente Zelensky se había comprometido a que se iba a avanzar en este sentido y no se cumplió. Y ahora lo que estamos viendo es que también se ha retrocedido porque el cese al fuego ha desaparecido y hay un intercambio permanente de artillería y de disparos entre ambas partes. Esta es un poco la situación como se está presentando y el tema es cómo, dados estos cuatro niveles que yo estoy marcando, se van a llevar ciertas negociaciones entre los distintos actores. Hay actores muy distintos, con intereses muy distintos, para ver cómo resolver esta situación. Rusia está muy firme en la necesidad de que ninguno de los países de su área de influencia, Ucrania, por otro lado Georgia, desde luego también, se incorporen a la OTAN porque lo siente como una amenaza a su seguridad. Y por otro lado, Occidente dice, no, bueno, pero cada país tiene el derecho de elegir en qué pacto militar o qué acuerdo está. Y ahí es donde está el punto de inflexión, desde donde se va a tener que partir para algún tipo de negociación. Sí, sabemos que no se puede predecir, pero según su experiencia y sus estudios, ¿qué cree usted que pudiese pasar? ¿Cómo se puede leer lo que ha venido ocurriendo últimamente? Porque me robó la metáfora. Justamente estaba hablando con el equipo de producción que la posición de Estados Unidos está como el lobo y la caperucita. Ya Sí. venimos leyendo titulares hace como 3 semanas diciendo, sabemos que Rusia va a invadir Ucrania, sabemos que esto va a pasar. Siguen las amenazas de la Unión Europea y del gobierno de los Estados Unidos con respecto a sanciones y a mayores restricciones. Sale Japón diciendo que va a apoyar a Ucrania con el tema del gas. ¿Cuál es la posición de Putin? ¿A qué está jugando? Porque decir que hay una desescalada era muy fácil de demostrar si lo estaban cumpliendo o no. Entonces, ¿cómo se está manejando la información de lado y lado? Se está manejando en términos de desinformación. Nadie nos informa a los civiles de a pie qué es lo que está pasando en serio. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, nadie sabe quién dice la verdad, nadie sabe quién la tergiversa. Entonces estamos en una situación en donde los analistas estamos tratando de rescatar los datos más fidedignos para armarnos un cuadro de cómo cómo va a avanzar la situación, hacia dónde puede avanzar. En este momento estamos en un impasse cuya única solución, cuya única salida es algún tipo de diálogo a nivel diplomático que permita algún tipo de acuerdo. Estados Unidos se ha mantenido muy firme en ese sentido de que no quiere ningún tipo de acuerdo. Rusia reclama, y yo creo que con cierto grado de razón, que quiere evitar esta amenaza permanente de la OTAN en contra de su seguridad nacional. Entonces, algún tipo de encuentro tiene que haber a nivel diplomático. Ahora, ¿qué pasa por la cabeza de Putin? La verdad que no tengo la bola de cristal, no tengo manera de adivinarlo. Pese a tener una maestría en psicología social, no me sirve para este tipo de cosas. Putin decidirá qué es lo que le parezca más adecuado.
Ahora, lo que puedo decir del lado de Rusia, y estos sí son datos, todos conocemos, por lo menos los analistas que trabajamos esto, es que hay también no solo la figura de Putin, que es la última, la que decide en última instancia, sino que hay también una pugna entre distintos sectores en torno a Putin, entre lo que es el sector civil, de los funcionarios, de los tecnócratas y parte de lo que queda de la oligarquía económica, que tiene intereses económicos muy importantes, está muy preocupada para que no se impongan las sanciones, porque sí los va a afectar, y otro sector cada vez más fuerte, que es lo que se llama el sector de los Siloviki, que son las fuerzas de seguridad, la FSB, todo el aparato de seguridad, digamos, y de defensa, que no ve ningún problema en, si es necesario para recuperar Donbass o una parte de Ucrania, avanzar con algún tipo de decisión de carácter militar. Entonces, no tenemos mucha información sobre cómo se está dando el juego entre estos dos sectores en torno a Señor Putin. Andrés, coméntenos un poco cómo puede impactar toda esta situación, este conflicto a Latinoamérica, porque hay muchas personas que dicen, no, eso está pasando muy lejos, no tengo ningún tipo de interés. ¿Cuál es el impacto? No, yo creo que ya está impactando. Está impactando primero porque eh, Putin ha alineado a sus aliados para jugar la carta de decir, bueno, si ustedes tocan, se meten en Ucrania, yo puedo meterme en el hemisferio occidental y afectar los intereses de Estados Unidos porque tengo tres aliados, por lo menos que me están funcionando, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y por otro lado, dado que en América Latina hay la necesidad de buscar una diversificación de los vínculos, porque si no quedamos atrapados en la trampa de la disputa geoestratégica entre Estados Unidos y China, y cada uno tratando de arrebatar un pedazo en función de sus intereses, bueno, es importante diversificar las relaciones. Yo creo que en ese marco se ubican los viajes del presidente Bolsonaro y del presidente Fernández a Rusia, las visitas y las conversaciones con Putin, aunque también sus viajes tienen que ver no solamente con la agenda internacional, sino con una agenda doméstica y un mensaje a ciertos sectores en su propia audiencia doméstica. Pero lo importante es que hay un vínculo cada vez más estrecho desde el punto de vista, en algunos casos, geopolítico, en otros casos desde un punto de vista económico, entre Rusia y América Latina. Rusia tiene una vinculación con América Latina de 135 años. Esto no es solamente ahora, esto no es solamente la Unión Soviética, esto es de la época de los zares. Entonces, bueno, ahí está y hay que ver cómo Putin juega esta baza, en todo caso, en la confrontación o el diálogo con Estados Unidos. Sí, estas nuevas generaciones no hemos vivido lo que es una guerra. Si nos manejamos en el peor de los escenarios, ¿cómo impacta a estos países y al resto del mundo? ¿Cómo impactaría una guerra con respecto a la recesión económica, la gasolina, el acceso a alimentos? Si nos paseamos por ese escenario que sería el peor, ¿qué pasaría con el mundo? Bueno, en lo que respecta a América Latina, muy claramente, desde el punto de vista de la recesión económica, estamos en el peor de los mundos, porque somos la región que después de saliendo de la pandemia tenemos el menor índice de crecimiento y arrastramos una cantidad de problemas estructurales de carácter económico. Ahora, obviamente, si hay un proceso de incremento de los precios del petróleo, aquellos que son productores de petróleo en América Latina van a tener una ganancia, o de otro tipo de energía, van a tener una ganancia en inmediato, pero otros se van a ver seriamente afectados. La posibilidad de que esto genere además un crecimiento de la inflación en Estados Unidos va a tener repercusiones sobre el crecimiento económico de América Latina. Y yo creo que así sucesivamente, si lo vamos viendo a nivel mundial, muchos de los efectos inclusive de las sanciones que pretende imponer Estados Unidos, van a ser altamente negativos para la recuperación después de la pandemia de las economías del mundo. La única economía que parece estar recuperándose con todo el ímpetu del caso es la economía china, pero China también está volcada a sus propios problemas económicos domésticos, entre otras cosas la crisis del sector inmobiliario que está viviendo en este momento, y habrá que ver cómo evoluciona. Pero el pronóstico para China es muy claro, va a tener más del 5% de crecimiento.
en el transcurso de este año. No es lo mismo para Estados Unidos, que va a tener un crecimiento mucho menor y probablemente una serie de problemas muy serios desde el punto de vista de su economía y desde el punto de vista de la polarización política que se vive en Estados Unidos y que fue uno de los elementos que decidió a Putin a tomar acción porque era la gran oportunidad de aprovechar lo que él consideró una debilidad de Biden. Después de tanto tiempo, cuando vemos estos escenarios de guerra, nos preguntamos qué pasa con la humanidad, por qué seguimos viendo lo que tanto hemos rechazado, que hemos observado como crítica en diferentes películas, cómo el ser humano ha arrasado con el mundo. Usted como estudioso de esta materia, ¿qué siente cuando ve estas noticias? Bueno, personalmente siento una gran decepción y una gran preocupación por mis hijos y mis nietos, pero la realidad es que estamos viviendo una transición del sistema internacional a nivel global, en donde hay un reacomodamiento de las fuerzas, y eso es un parto con dolor, no es un parto indoloro, y en ese proceso desde luego hay roces y tensiones. Aquí el punto fundamental es que Estados Unidos, en cierto modo, ve amenazado su liderazgo a nivel mundial porque han aparecido otros actores con un peso decisivo, como son Rusia, que lo está demostrando en este momento, que está hablando de igual a igual con Estados Unidos, y desde luego China, que es el gran actor con una capacidad de incidir sobre una reestructuración no solamente de la dinámica económica a nivel mundial por su peso, sino también de distintas estructuras de gobernanza global. Entonces, yo creo que estamos en una transición con un marco de incertidumbre muy grande, con situaciones que no podemos prever con mucha claridad. Eso genera muchísima ansiedad y a esto se agrega que estamos viviendo una etapa de pospandemia en donde el impacto de la pandemia en las economías respectivas ha sido dramático. Así es, muchas gracias y bueno, vamos a estar llamándolo continuamente para que nos aclare cómo va evolucionando este conflicto entre Rusia y Ucrania. Gracias de verdad por sus palabras No. y por todo ese conocimiento que nos pone en contexto una noticia que genera tanta tensión a nivel mundial. Gracias por la invitación y espero que haya aclarado algo mínimamente y no oscurecido más el panorama. No, para nada. Gracias más bien por Bueno. explicarnos y ponernos en contexto sobre un tema tan complejo de manera tan sencilla. Estuvimos conversando con Andrés Servín, él es internacionalista.